la magia o la sincronía sucede cuando uno se permite vivir desde el asombro y que la vida es más allá de lo lógico, lo racional. Hola, llegaste a Saltos de Conciencia, un podcast donde encontrarás historias para abrazar tus miedos y liberarte de las creencias limitantes que te impiden confiar y expandirte como emprendedor consciente. Hola, bienvenidas, bienvenidos a Saltos de Conciencia Podcast, un espacio para provocar esos saltos de fe, atender nuestros llamados del alma, conectar con la magia de la presencia y descubrir el significado de nuestro propósito. Hoy nos acompaña Laura Villarreal, que ya saben que a mí no me gusta poner etiquetas, no me gusta decir a qué se dedican la gente, que lo vayan explicando ellas mismas. Más sí es como desde la intención de por qué está aquí y cómo conecté con ella. En este caso, a Lau, yo la conocí ya hace varias semanas en donde coincidimos en un curso de Marguga, Escribir para Publicar en su reciente edición. Y luego de, claro, haberla escuchado ahí, de unirnos en un grupo de WhatsApp donde estábamos varios de los que asistimos, y que también ella lanza algunas de sus reflexiones en Substack, fue que empezamos a conectar, empezamos a interactuar. ¿Desde qué punto de interés? Desde el diseño humano. En esta magia que también uno va reconociendo en el autoconocimiento, en el amor propio, en la conciencia que nos otorga el diseño humano. Cómo es que empezamos a unir ciertos puntos de su historia y algunas de las que yo también estaba contando en Substack para hacer ese match, y en cuanto vimos que iba a fluir todo este tema, pues claro que dijimos que sí, empezamos la lectura con Lau, y en lugar de llevarme 2 sesiones con Lau, se convirtieron en muchas pláticas de varias horas que las disfruté muchísimo, y obviamente en esas lecturas también encontré un punto que para mí es bien importante que les quiero compartir, que se trata el tema de la sincronicidad, y Lau en todo lo que me estaba contando, mira, me tenía maravillado. Yo sentí también esa energía desde ella, me la pasó, y me han pasado diversas sincronías, serendipia recientemente, que digo, claro que es el tema que se tenía que hablar ya en este podcast. Así que, Lau, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tan bonita introducción. Y lo que acabas de contar es un claro ejemplo de una sincronía. A ver, porque no era el primer curso que ella daba, pero el hecho de uno de distintas partes del mundo, que eso es parte del significado que ahorita voy a mencionar, que dos personas en dos lugares diferentes de un país eligieron en ese preciso momento inscribirse a un curso, tener la disposición, hacer un costo monetario, un costo de presencia, porque implica, pues, formar parte de algo, relacionarte. Yo me atreví a subir, a abrir mi Substack después de ese curso. Tú ya tenías rato, pero el hecho de que a mí la palabrita Human Design, yo ya tenía más de un año, te lo había comentado con ello, de tener esa lectura, pero algo en mí, en base, por eso para mí la palabra es muy mágica, porque aun y que no sea tangible, despierta muchas emociones. Y como ahorita como ya nos adentraremos al tema, pero para mí el tema de sincronía es tener esa permisión, ese abrirte a que nada es casualidad y a que por algo yo tenía que dar contigo porque tu Substack, tu manera de expresarte conectó con respuestas que yo estaba buscando, porque esa herramienta pues ya la brindan muchas personas, pero yo no creo que haya sido casualidad el por qué te elegí a ti. Y eso es un claro ejemplo del tema que, pues, que vamos a hablar, porque ya después de ahí, como dijiste, de 2 sesiones se fueron a 4, de 2 horas se fueron a 4, y pues de esas 4 a esto terminó siendo. Sí, claro, y estar también cada vez en esas sesiones más presentes, conociéndonos más, y encontrando también otros temas de interés que despertaron muchos ejemplos de esas sincronicidades. Entonces, Como el tema que del por, Kundalini. como el tema del Kundalini, claro, sí, sí, sí. Y que de hecho el domingo pasado, que Uh-huh. asistí a una, se le llama Morning Bliss, la temática que están proponiendo acá, Uh-huh. de
un par de nuestras invitadas que ya tuvimos en el podcast, de esta Sara, que es sommelier de té, y de mi maestra de yoga. Ahí asistió una maestra de Kundalini. Y dije, aquí está otra vez la persona, ¿no? Pero yo ya tengo claro con quién va a ser, sigo ahí como conectando y nutriendo con esta recomendación que tú también me diste de quién va a ser mi maestra en los próximos meses. Ay, qué Sí. padre. Yo sí me voy a inscribir a su próximo curso. Sí, perfecto. Justo así nacieron como estas recomendaciones muy sincrónicas de todo, frases de libros, etcétera. Mismos Em, intereses, el logo, sí, tu logo con el libro que yo estaba leyendo. O claro, ¿no? sea, Sí, ¿no? Y seguramente vamos a sacar así como ejemplos bien puntuales, como lo de los ojos y demás, que esto que mencionas que también está en el logo. Pero nos fueron uniendo mucho y yo creo que también parte de la magia de las sincronías es esto que comentabas, cómo puede unir a las personas de maneras que antes uno no, ni que ni siquiera planeado, ni ni se planeado. planea, exacto. Ujú. Pues cuéntanos, Lau, para ti ya dimos algunos ejemplos, dimos una intro de esta gran palabra, pero ¿cómo defines tú sincronicidad? Primero voy a empezar con una definición de quien acuñó ese término, que fue Carl Jung. La sincronía es la coincidencia significativa de varios sucesos de contenido similar o igual y que estén relacionados entre sí de una forma no causal. Ahora, partiendo de este término para hacerlo un poquito menos complejo y desmenuzarlo, como él dijo, no causal, o sea, no fue intencional. El hecho de que tú entraras al curso y yo también, el no causal quiere decir que yo no te tuve que decir a ti que te metieras, ni a mí nadie me tuvo que decir que yo me metiera. Nadie me dijo, oye, que tu lectura te la haga Josh. No, yo, o sea, son ese tipo de cosas que sin que haya una provocación o un empuje, simplemente es como una certeza que te dice, vete por aquí. Ujú. Y la sincronía, para mí, yo soy muy abierta a que me pasen ese tipo de sucesos y me he dado cuenta que cuando más, y no me dejan mentir, que cuando más tratas de controlar un resultado es cuando menos sale bien. Y es cuando dicen que tú das un paso y el universo da mil por ti. ¿A qué me Ujú. refiero con eso? Uno solo puede hacer con sus dos manos y con un cuerpo lo que esté en su poder. ¿Cuál sería la sincronía? La permisión de que las cosas... La gente cree que eso es magia, pero, o sea, sí es, pero es, ay, es que por eso no creo en eso. Es que cuando te topas a alguien en un Ujú. lugar que tienes años de no ver, que tenías en mente que esa persona requiere, o sea, tú requieres exactamente eso que tú necesitas y la persona te lo pueda dar, eso es una sincronía. Y en eso Ujú. no hay un control, no hay nadie que le haya dicho a esa persona, oye, ve aquí, te quiero topar. No, simplemente yo creo que cuando uno se deja guiar intuitivamente es cuando sucede la sincronía, porque no hay un poder o una fuerza detrás que genere esa causa, simplemente es una permisión a que las cosas sucedan como deben de suceder. Y yo creo que también viene un poquito el tema de la aceptación, Ujú. porque aceptes que las cosas que están sucediendo es exactamente como tenían que suceder. O Sí. sea, por ejemplo, en vez de juzgarlo como bueno o malo la sincronía, yo creo que te da lo que estás buscando sin que tú lo pidas, pero que es lo que tú necesitas. Ujú. Y es como que una perspectiva que a mí me ha ayudado en donde es como cuando te dicen que cuando te pasa algo, pasan los años, miras para atrás y entiendes el por qué. Ujú. Como decía Steve Jobs, y tú lo has comentado en tu escrito de las constelaciones, el connecting the dots. Ujú. ¿A qué me refiero con esto? Lo que pasó sincrónicamente es un suceso que en vez de juzgarlo como malo, fue parte de un aprendizaje que tú tenías que tomar, porque de otra manera no tuvieras expuesto ese aprendizaje, pero ese aprendizaje o ese momento, situación incómoda fue lo que te ayudó a crecer y llegar hacia donde estás ahorita. Ujú. O sea, por ejemplo, yo en mi caso no hubiera entrado en este camino de autoconocimiento si no hubiera conocido la traición, si no hubiera conocido el dolor, si no hubiera, digamos, me hubiera equivocado de amistades muchas veces
Y para mí, el haberme equivocado en mi elección de amistad me dio esa permisión de conocer a personas como tú que estuvieran en sincronía, sin que yo tuviera que forzar nada ni controlar nada, se encontraran en mi camino, se alinearan conmigo. Y eso, para mí, que Carl Jung es de los maestros. Por eso, no hay un solo libro, bueno, que vaya que yo soy muy lectora y no me dejarás mentir, Sí. es rara vez que no hay una referencia de una frase de él. Y para mí, ese término que él acuñó, simplemente se le tuvo que dar, digamos, un significado a ese tipo de sucesos inexplicables, quiero decir entre comillas, pero que dices, no había manera que planeado sucediera, pero cuando uno se abre a que las cosas van a suceder de la mejor manera posible, es cuando mejor suceden y se desenvuelven. Claro. Entonces, desde mi experiencia, a mí me da mucha risa porque yo a veces digo, ni mandado a hacer. O sea, yo tengo tanta apertura a esa, llamamos magia a esas cosas que yo creo que lo terrenal o los sentidos no le saben poner nombre. Pero yo realmente creo que la magia o la sincronía sucede cuando uno se permite vivir desde el asombro y que la vida es más allá de lo lógico, lo racional. Y Sí. yo la verdad, al yo darme ese permiso de vivir en sincronía con la vida y con la magia de la vida, por eso yo tengo historias e historias de cosas que me pasan que digo, no hay manera que ni planeadas me hubieran sucedido así. Oye, Lau, antes de pasar precisamente a esos ejemplos, esas miles de historias que sé que tienes, quiero desmenuzar un poco todo lo que nos has conceptualizado. Y primero, antes de que se me pase esta parte de la magia, ¿no? Que mencionabas la palabra asombro. A mí me encanta como verlo así, ¿no? Porque en ese asombro yo también siento que estamos convocando a nuestro niño, a nuestros niños internos, que justamente ve todo eso desde la magia, ¿no? Y ese asombro, como esa sorpresa, y al adulto le permite romantizar esos momentos hasta cierto grado para 100%. reconocer que se pueden gozar, ¿no? Y que no hay que encontrarles nada del por qué, simplemente disfrutar de ese show mágico que está sucediendo. Exacto. Y lo que dices ahorita, yo creo que es quitar la rigidez de la vida. O sea, complementando lo que estás diciendo, es quitar la rigidez, que yo creo que es lo que la vida adulta te lo exige o la sociedad te lo exige, que porque ya uno crece, es adulto, tiene responsabilidades, uno debe ser rígido y quitar un poco el tema del gozo y del asombro. Y para mí una vida quitando el gozo y el asombro, pues se vuelve una vida para mí hasta como que un poquito vacía, porque ya no hay nada más que te sorprenda, porque crees que ya lo sabes todo, crees que la vida ya es como es, y no se puede controlar nada, ni, o sea, por ejemplo, tan sencillo un ejemplo, llueve, el olor del pasto mojado, para mí eso es un gozo, uno no lo puede controlar, y la vida adulta rígida es, ay, llovió, ay, hay lodo. Y yo creo que cuando, como dices, cuando vuelves a ese niño interno, permites que los sucesos se vuelvan como hasta gozosos, divertidos, vemos otros lados, o sea, las experiencias se sienten y se viven, pero desde un lugar más placentero y menos rígido. Y justo desde ese lugar es que sí nos permitimos, ¿no? Que aquí es donde entra todo este juego en el que nos queremos adentrar, ¿no? Y vamos con todas las ganas y queremos que dure todo el tiempo posible, porque ya estamos accediendo también, no solamente desde lo que están sintiendo nuestro cuerpo, seguramente cualquiera de nuestros otros 4 cuerpos que están ahí, que quieren entregarse esa experiencia totalmente. Y esto también me lleva a preguntarte cuál sería como esa diferencia entre estar sintonizados o sincronizados, porque mencionabas esta parte de hay personas que estamos en esa sincronía y nos permitimos, ¿no? Pero también se habla mucho de que hay que sintonizar con uno mismo, ¿no? Para poder entrar en esa sincronía. ¿Tú lo ves así o
¿cómo es que podremos encontrar diferencia entre el uso de esas palabras? En mi experiencia y por lo que he visto en las personas, hay cosas que uno ya sabe que quiere. Hay planes o decisiones que uno sabe que tiene que tomar. Y hay una responsabilidad de nosotros de tomar acciones. Pero a veces tendemos a querer controlar el cómo van a suceder esas cosas. Y creo que es ahí donde se pierde un poquito la magia y surge la frustración, el enojo, la angustia, la ansiedad, porque yo lo vivo y me he dado cuenta que cuando yo tengo claro qué quiero, dejo que la vida me sorprenda. Porque no voy a, o sea, no voy a romantizar que los malos sucesos son divertidos, son gozosos y son padres. Claro que no. Cuando uno anhela las cosas y no se te dan y empiezas a sentirte mal contigo, mal con la vida. Pero si algo he entendido en mi corta, larga vida es que a veces, y esta es una frase de Dwayne Johnson, The Rock, a veces lo mejor que no me pasó es lo mejor que me pudo haber pasado. Y yo creo que es como yo vivo la sincronía, porque o sea, voy a empezar con, ya ahora sí, con mis ejemplos, porque me es más fácil platicarlo desde mi experiencia. Hay una tienda que yo soy muy fan de aquí de Monterrey. Es una chava, se llama Ana Tere Canales, y todos sus productos son por medio de sus ilustraciones. Es una chava sumamente artística, súper linda, o sea, me encanta. Y yo di con su tienda de una manera súper random. Vi el case, por cierto, vende libretas, case de celulares, de tu laptop, etcétera, y todos son sus diseños. Yo le veo el case a alguien, me encanta, voy a esa tienda y me encantó un diseño y total, para no hacer la historia larga, llevo siendo clienta desde cuarentena, o sea, si vamos a ponerle ya un poquito, 4 años, un poquito más. A mí nadie voy a poner mi ejemplo y regresando a lo que ya dijimos. A mí nadie me controló ni me forzó a que yo fuera clienta. A mí nadie no tuvo que haber una fuerza externa que me dijera, oye, sé clienta. Pues bueno, acaba de ser su 9º aniversario en marzo y de todas las clientes, y es una persona muy posicionada, fui de las 9 clientas seleccionadas para tener un día de pintar con la dueña. Y nos regalaron un kit. Para mí es como se vive la sincronía. Yo no soy ninguna influencer, yo no soy alguien que está, ay, mira, yo lo que me compré, yo lo hago por el sentir. Y para mí se vive la sincronía. Yo soy mucho de la creencia que no es la acción, es la intención detrás de cada acción. Y esa intención es lo que genera tu frecuencia que te va a alinear con un suceso sincrónico, si así le queremos decir. ¿Cómo lo puedes menuzar? Yo tiendo mucho a apoyar a proyectos que promuevan mucho el tema del arte o la salud mental, o veo que están dejando algún granito de arena. Y yo invierto ahí, pero yo no estoy esperando nada. O sea, no hay ninguna fuerza externa que me esté diciendo que tome decisión. Y sincrónicamente, mi ejemplo, me invitaron a este evento. Y de este evento surgen oportunidades de cosas que yo estaba buscando. Y luego, recientemente, fui a otro evento en donde me la topé. Que digo, no pasó nada, digamos, entre comillas, extraordinario, pero para mí el hecho de una marca que para mí forma parte de mis escritos, forma parte de mí, o sea, me encanta su arte. Y mira, ya me la topo y es, hey, hola, hola. Para mí eso es un tema sincrónico, porque cuántas veces no vamos a lugares o cosas, pero desde un gozo, o sea, la intención es desde la diversión, desde que pase lo que tenga que pasar. Y luego, cuando menos te lo esperas, la vida te pone en el camino algo que tú necesitabas. Y, por ejemplo, también me es muy chistoso que cuando yo estuve en la universidad, yo siempre he sido muy platicadora, me encanta hablar con todos. Y el barista del Starbucks de donde yo estudié, ya sabían lo que iba a pedir. O sea, hasta era un café americano con leche de espuma de lactosa light, etcétera, y canela en polvo. Oye, pues yo siempre a clienta, platicaba con ellos y así.
pasan los años, abren un nuevo supermercado aquí en Monterrey, voy por primera vez y escucho Laura y volteo, era el barista. Y es fecha que hoy en día sabe cómo preparo mi café y si hay un chorro de fila, o sea, desde que ya me lo tienen. Para mí eso es una sincronía y eso es otra cosa que quiero como que o sea, quiero, ay, se me fue ahorita la palabra, pero... Desmitificar. Ajá. No tiene que ser para los ojos de alguien un evento extraordinario, porque para mí eso ya es extraordinario. No tiene que ser un tema, es como el éxito, es súper subjetivo. Y para mí la sincronía es esos eventos en donde yo ya voy a un lugar porque yo ya platiqué con alguien, me vuelven a conocer, me evito filas, me evito cosas, hasta a veces ya van a cerrar, pero si me ven apenas entrando ya me lo están preparando y ese es el tipo de sincronía que para mí sí es extraordinaria. O si yo estoy buscando algo o estaba también una vez queriendo buscar un producto, cómo meter un producto a un supermercado, cualquier cosa que no te preocupes, esa es la persona, te podemos pasar al contacto. Eso es la permisión, porque de una oportunidad te pueden salir varias. Para mí eso es la sincronía. El tú ir con el corazón abierto es lo que permite que se detonen distintos eventos que de otra manera no hubieran sucedido. Y así me han pasado muchos. Yo estoy en búsqueda, me quiero certificar de barista porque me encanta el café. Y como vuelvo a lo mismo, como yo soy una persona muy platicadora, a otro café que voy, pues resulta que él entrenó a casi todos los de Monterrey y que él conoce un lugar que yo no tendría que tener lista de espera para poder certificarme porque tendría entrada directa gracias a él. Y alguien pues diría, es que qué suerte, es que yo tengo esa apertura. También hubo acción de mi parte al ir a esos lugares, al tener amabilidad, al tener disposición. O sea, la sincronía también surge después de una acción intencionada, pero de esa intención no hay un control, simplemente hay una permisión y desde el gozo. Eso es a lo que quiero como que también creer que la sincronía debe suceder de algo perfecto y te va a sacar la lotería. Puede que te la saque, sí, pero yo creo que la vida te va a dar, digamos, la lotería si fuese realmente lo que tú necesitaras. Porque, como dicen, el que no tiene dinero y llega a tener loco se quiere volver. O sea, es ahí donde también hay que, digamos, poner un poquito el ego atrás y entender que la vida también es sabia. Entonces, por eso quiero como que quitar como que la sincronía debe ser algo extraordinario, porque en verdad, yo sí se lo digo a muchas personas. Tú estás buscando algo, neta, siempre les digo, nada más date permiso, o sea, date permiso, suéltalo, olvídate de cómo te va a llegar, y es de que, no manches, claro que sí, me llegó, una persona me habló que yo estaba pensando y era exactamente lo que yo estaba buscando. Pero si lo queremos a fuerza ver desde lo extraordinario, una grandeza, pues nunca la vamos a vivir porque entra nuestro lado adulto, rígido, lógico, que quiere las cosas a su manera y con control. Y el lado, como tú ya mencionaste, el niño interno simplemente se asombra de cualquier cosa que le sucede y los ve como extraordinario. Y es así como se vive la sincronía. Y a mí me vuela la cabeza que, por ejemplo, yo que en algún futuro, y aquí lo dejo de decreto, voy a tener mi propia cafetería. Mi sincronía sería que si el día de mañana yo quiero armar un equipo, ya próximamente que me quiero certificar, ya tengo línea directa con baristas. Que yo los conocí, a uno lo conocí hace 10 años. O sea, sí. Y ya lo he visto crecer. Y el día de mañana, si yo quisiera formar un equipo, ya tengo con quién dirigirme. Y eso es la sincronía. Pero hubo una acción de mi parte, pero con una intención. Yo nunca quise, ni a ellos, ni a nadie, ni a mí, usar una fuerza externa. No hubo ningún control. Simplemente hubo un gozo, hubo un sentido de aventura, de que pues me encanta el café. Y si el día de mañana, no si el día de mañana que yo tenga mi propia cafetería,
ya voy a tener esas personas con quien acudir y me van a hacer mucho, me van a facilitar el trabajo muchísimo. Y eso es la magia de la sincronía, en donde yo me alineé desde, la verdad, la pasión al café, desde el que me encanta hablar, del que me encanta saber de las personas, del conectar con las personas, me encanta saber su nombre, quiénes son, saber de ellos, y todos esos puntos, como lo mencionamos de Steve Jobs, esos puntos en un futuro se van a alinear con un proyecto que me van a aligerar mucho la carga, porque ya no estoy tan perdida y sé que si necesito ayuda el tema de un café, ellos me pueden solucionar, oye, no, ve aquí, ve allá, este café, ve y cotízalo aquí, o si quieres crear el tuyo, vete acá, uno se está certificando y me pasa tips. Eso es la sincronía. No, y hoy dices que va a ser en Monterrey y mañana no sabes si se va a Exacto, hacer ahí. No sabes a dónde te va a exacto. llevar. Es más, es que no, la verdad, me pasan cosas de película, pero yo creo que es porque soy una persona que dentro de mi estructura para mis responsabilidades, mi mente es muy abierta, o sea, tengo estructura porque pues si no las cosas no suceden, o sea, no puedo nada más decir, voy a hacer ejercicio hasta las 12 de la noche, pues no hay manera, o sea, tengo que hacerlo en la tarde y tengo que hacer junto con mis otras responsabilidades cosas. Pero lo que digo de tener una mente abierta es, por ejemplo, fui a un café hace un mes con una tía y mi mamá. Yo tengo mucho tiempo queriéndome ir a vivir un tiempo a una playa porque quiero experimentar la naturaleza, quiero estar conectada con personas que estén alineadas al tema introspectivo, wellness, yoga, todo lo que me gusta. Pues estaba en este café y yo estaba hablando con esta tía y mi mamá y les estaba platicando sobre un tema de la energía masculina, femenina. Pues se para una chava, literal, me detiene a plena conversación y me dice, ¿tú das cursos? Y yo, no, pero quiero, por cierto. Y le empiezo a platicar eso, me quedé 2 horas hablando con ella y ya para terminar me dice, ay, es que regreso hasta julio. Y yo, ¿cómo? ¿No eres de aquí? Y me dice, no, vivo en Cancún. Y le digo, pausa, por favor. Entramos al café y le digo, mamá, ¿a dónde llevo meses diciendo que me quiero ir? A playa, a Cancún. Eso es la sincronía. Ni planeado, ni que yo tuviera que hacer algo, simplemente cuando eres desde el ser, es cuando te suceden esas cosas. Y es, por ejemplo, y voy a hablar de un ejemplo que reciente que yo acabo de ver de ti, en un deck de cartas, te salió la misma carta días seguidos. No es, estamos hablando que son decks de más de 50 cartas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tú tienes una apertura a que algo ignoraste el mensaje y por eso se te volvió a presentar. O algo tienes que poner atención y por eso se te volvió a presentar, porque quiero dejar algo bien claro. En la sincronía también hay algo. Lección no aprendida, lección repetida. Y no es que te esté sucediendo sincrónicamente el mismo caso. Hay algo que aprender ahí. Hay algo que te está diciendo la vida o en lo que creas que es un área a trabajar de ti. O sea, y yo creo que cuando tienes esa apertura y ya lo ves como que es de otro lente, no es que siempre me pasa lo mismo, pues por algo te está pasando lo mismo porque estás haciendo lo mismo y porque estás pensando lo mismo. Si cambias un poquito el lente desde, ok, ¿qué me quiere decir esta experiencia? Entiendes que eso que te está pasando es exactamente lo que tú necesitas para poder, digamos, aprender una nueva lección, subir de nivel, irte por otra dirección, porque a veces uno también es muy necio y es muy terco y muy aferrado a que las cosas deben de ser de cierta manera. Y eso es lo que yo quiero invitar, porque yo me doy mucho cuenta que cuando yo, no que baje la guardia, pero que cuando me libero del control, desde el cómo yo creo que deberían ser las cosas no me salen. Pero si yo tengo mi intención clara de, digamos, hacia qué rumbo me quiero dirigir, las oportunidades y los señalamientos se te van poniendo en el camino de la manera que más clara imposible.
ahora yo te quiero compartir experiencias con base en esta palabra de la intención. Porque este libro, que no sé si tú lo conozcas, de Andrew Wallace, libro para mí, mira, al es final como sí, te lo voy a enviar, porque es como ese manual de cómo plantar esa semilla de tus intenciones. Uh-huh. Cómo hay que cuidarlas, cómo hay que nutrirlas, que si hay maleza, cómo hay que quitarlas, ¿no? Y cómo verlas florecer. Uh-huh. Entonces, hay una página en particular que, digo, yo la primera vez que la leí no me resonó tanto, obviamente, y hasta que después me llevé el libro justo a un viaje que ahorita te voy a contar esa experiencia sincrónica. Si quieres, en lo que la buscas, digo, en lo que la encuentras, platico en eso que acabas de decir, que es bien importante. Ajá. Y todos hemos sido culpables, el tener cuidado en las intenciones que ponemos. Uh-huh. Sí, pero a ver. Justo porque yo antes, y qué buen punto el que señalas, yo antes ponía esas intenciones, claro, mucho desde la mente y mucho desde ese resultado que quería, y como desde ese poco entendimiento de una manifestación, ¿no? En donde, además de querer controlar el resultado, pues también no había asombro, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que entendí yo? Hay una, pues más que imagen, es una página que es la que te explica cómo crear ese campo de atracción, perdón. Y el primer punto es claridad en tu intención. ¿Cómo va a ser la calidad de esa semilla? Y ahí es donde entra justamente esto que mencionas, porque la expectativa que yo le tengo a esa calidad de mi semilla no va en función de qué es lo que quiero en un futuro, sino de justamente qué lecciones requiero para crecer, ¿no? Exacto. Y si se necesitan estar repitiendo, etcétera, que vengan esas semillas, al fin que tengo mucho jardín para plantarlas y ver qué frutos me da cada una. Pero viene desde esa pregunta que yo me hago, ¿qué lecciones quiero aprender en esta etapa? Claro. Y entonces la segunda parte viene, que es el embody de esa intención, en donde ya le acerco esos nutrientes para que empiece a brotar poco a poco. Y el tercer paso es integrar también como esa parte de la sombra. Si está en un jardín que no es el adecuado, etcétera, cómo yo también le puedo ayudar a remover maleza o a ponerle inclusive maleza para que también vaya experimentando algo que se necesita, claro, como encontrando un camino, como estas enredaderas donde crecer como y se para que agarre sus defensas. Sí, también, exacto. Entonces, no nada más es como cuidarla bonita y que ahí te veas muy linda, ¿no? O sea, sí es como también darle esta parte muy humana de su crecimiento. Ajá. Y el cuarto punto ya es cómo se desarrolla ese flow, ese florecer de generar esa confianza en tu intención, no nada más en la actual, sino la confianza en esa lección que te está entregando de resultado. Y con esto en mente, yo te platico que hace diciembre del 2022, perdón, que fue cuando yo tuve mi primera lectura de diseño humano. Uh-huh. Ahí es donde yo estoy leyendo estas páginas por primera vez y planto esa intención de qué es lo que Josh requiere reconciliarse con sus sombras, independientemente de, no estoy seleccionando alguno en particular, simplemente qué es lo que necesito yo trabajar en valga la redundancia, shadow work. Uh-huh. Al mes llega este coach que también sabe de diseño humano y me puede ayudar en esta parte dual de las sombras, del embodiment y pues obviamente con el toque de diseño humano que ya de por sí me traía súper curioso. Perfecto, tomo este coaching con él y a la par de que se va trabajando esto, empiezan a caer señales de un campamento que me estaba llamando, un campamento como una especie de retiro en Los Cabos, que lo estaba organizando una amiga, una emprendedora social que había conocido hace muchos años y que tenía años de no verla, ¿no? Pero sabía que ella ya estaba como en su despertar espiritual y tenía como este recorrido.
y crea este campamento y lo empieza a anunciar en redes, ¿no? Pero yo decía, me resulta curioso, todavía no. Como que mi intuición me dice, ponle tantito ahí un Tu pin, ¿no? atención. Ajá. Ujú. Y llegará el momento en el que encontremos la respuesta. Empiezan estos procesos en paralelo. Llega en esta curiosidad del diseño humano también un curso de una chica que se llama Sofía Mellano, argentina. Tomo su curso en línea sobre esta parte de mi autoridad como proyector. Esta autoridad esplénica para poder relacionarme más con mi intuición. Ujú. Y se termina el curso, se va terminando este coaching. ¿Y qué crees? Que mi maestra de yoga y esta chica Sara, la del té, Ujú. lanzan un Instagram Live diciendo que se iban a ir al campamento. Y O sea, yo, tú los tomaste por separado y luego ellas... y luego ellas, ajá, en esta causalidad donde nadie, como tú dices, ninguna fuerza externa le dijo al uno al otro, etcétera, llegó. No, y tú sin saber que había una Sí. conexión entre ellas. Yo, o sea, ellas tenían la conexión, pero yo, esa conexión del campamento, ellas conmigo, yo no sabía. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Wow. Y ellas se habían enterado un par de días antes de que lanzaran ese Instagram Live. Se decidieron como en este salto de fe de irse, o sea, sin siquiera como esta planeación económica que hay veces que uno ya, mira, mejor se entrega y dice, se va a solucionar, ¿no? Ujú. Y yo también un poquito en eso, pero resulta que escucho este Instagram Live y también se está anunciando que al campamento iba a ir esta Sofía Mellano. Entonces dije, a ver, ya venía con Oh, estos ya. estímulos, estaba trabajando la intuición, estaba trabajando en mis sombras. Sofía Mellano, que también trabaja de embodiment, trabaja de diseño humano, las señales de estas dos chicas. Obviamente que tenía que ir, entonces ya fue como un sí inmediato que me encendió. Y en el campamento lo que sucede es que ya tomo yo también una sesión de shadow work un poco más alineada también a mi diseño con esta Sofía, y de ahí pues se da ese salto de fe para yo crear SACMI, ¿no? También en conjunto de todo lo que sucedió en ese No, es campamento. que, Uh-huh. wow, o sea, lo que acabas de decir, mira, y esto sí lo quiero dejar este mensaje. Uh-huh. Ahorita como que lo aterricé, lo canalicé. Hay veces que uno no entiende por qué la vida te incomoda tanto, por qué Uh-huh. la vida te reta tanto a hacer un trabajo personal. No entiendes, ni siquiera a veces sabes cómo llegaste ahí. Uh-huh. Y lo que acabas de decir, me encanta, me fascina porque tú ya ibas en búsqueda de ese cambio y Uh-huh. la vida te llevó a distintas personas que te dieron herramientas distintas, que ellas no estaban, digamos, correlacionadas, pero sí estaban, digamos, en frecuencia. Uh-huh. En su momento, mientras tú hacías el trabajo, tú no estabas preocupado en si se conocían o no. Tú estabas buscando Correcto. tus maestras. Y Uh-huh. esas maestras, ¿cómo se alinea? O sea, ¿cómo te alineaste con ellas por tu intención, por tu apertura a la magia? Y cuando uno hace el trabajo genuino, es cuando las cosas se alinean. Y Uh-huh. cuando la vida te dice, mira, ya tomaste aquí, ya gastaste acá, ya te pusiste aquí, bueno, pues, ¿qué crees? Ahora va el combo de 3 en 1. Exacto. Y te voy a dar, vas a poder integrar todo lo que llevas trabajando y vas a entender, pero ahora ya junto. O sea, Uh-huh. una cosa es aprender, o sea, en un curso fue una herramienta de algo, en otro curso fue una herramienta de otra cosa y en otro de otra cosa, pero ya cuando lo integras es cuando Uh-huh. dices, oh, ok, ahora Uh-huh. entiendo por qué. Hasta el haberte tardado en decir sí o no era porque ellas ni siquiera tal vez se conocían, tal vez si hubiera sido un retiro antes, pues que ellas todavía ni siquiera, o sea, tal vez ni siquiera hicieron ellas un retiro antes, porque ni ellas estaban listas. Uh-huh. Y qué curioso que cuando uno ya se alinea es cuando se presentan las oportunidades. Y yo creo Uh-huh. que eso es un tema que yo, vuelvo a decir, no lo quiero romantizar como si no hubiera cierta frustración o ganas de querer controlar el outcome, pero lo que sí puedo decir en base a mi experiencia es que yo creo que por eso me suceden tantas cosas.
Y ya creo que a ti también. Y yo creo que a los que entramos en este camino místico, mágico, de crecimiento, desarrollo personal, es más, no me voy a ir lejos. Para aquellos que son medio escépticos, les quiero platicar, como buena lectora que soy. Hay ejemplos desde Michael Phelps. Hay una serie que les quiero recomendar, y a ti también, de Arnold Schwarzenegger, está en Netflix. Él habla mucho del tema de visualización. Sí. Y también la sincronía está, o sea, lo que es el tema de la visualización, el tema de manifestación, el tema de decretar, pues ya son palabras que están bien sonadas hoy en día, pero el tema de la sincronía va muy relacionado con eso, porque es algo que tangiblemente no lo puedes ver, ni tangiblemente lo puedes controlar, ni forzar, ni tener algo ya definido. Es no sé qué va a pasar, pero en mi mente yo sé que se van a alinear el cosmos, los planetas, como tenga que suceder. Y esas series a mí me confirman el tema de sincronía. Por ejemplo, Arnold, cuando él estaba entrenando, que se fue a vivir a California, si no me equivoco, él estaba haciendo su trabajo. Su intención era el fisicoculturismo que él hacía, era más allá. O sea, antes de que se le presentara la oportunidad de la competencia, su intención era la conexión con su cuerpo, la disciplina. O sea, no es nada más lo que vemos tangiblemente. A mí que me encanta el fitness, hay mucho detrás, que por eso me encanta. No es nada más el cuerpo ejercitado, es la disciplina, es la constancia, es la perseverancia, y eso y más cosas. Esos son frecuencias. Sí. Que en algún punto se alinean con la oportunidad, y eso es lo que denominan suerte. Pero no, la suerte es cuando, o sea, sí creo que puede, digamos, existir favorecido, pero la suerte es cuando dicen que la preparación y la oportunidad se alinean. Y eso es un tema un poquito de sincronía. Y a veces porque la sincronía la quieren como que ver, o sea, no es nada más la sincronía de lo que sí te asombra o sí estás disfrutando. A veces también la sincronía pueden ser errores, pueden ser detours, equivocaciones, porque a mí y otra vez hablando, una vez yo tenía, wow, como 19 años, y yo iba a ir a un antro, y llevé mi camioneta, me quedé en el estacionamiento, no es broma, media hora, quería abrir la puerta y la volví a cerrar, abrí la puerta y la volví a cerrar. En ese entonces, ni para cuándo, o sea, eso sí, desde niña siempre he sido un poco muy sensible y como que, o sea, sí, súper sensible e intuitiva, pero pues obviamente por temas de juicios me ignoré, pero en ese momento, no sé por qué, no fui. Dicho y hecho, no quise ir, me regresé a la casa, me acuerdo que mis papás, ¿qué pasó? Y yo nada, hay algo que no me latió, no me pude bajar y me estaban esperando gente adentro, pues hubo un pleito en el antro. Y pasaron. Y yo, ala. Y fue como que, digamos, y tenía ya 19, pero como que mi primer, digamos, conscientemente ok. Si hay algo en mí que me está diciendo, aquí no es, aquí no es. O si aquí sí es, aquí sí es. Y también, o sea, yo me di cuenta que la sincronía también surge cuando dejas un poquito, o sea, es como la intuición. Cuando tú estás teniendo pensamientos y permites que la inspiración llegue, no vienes de un lugar de control, vienes de un lugar de permisión. Y eso es la sincronía y la inspiración y la visualización y la manifestación, que a veces no es que no te va a llegar la oportunidad que tú quieres, o no es que no vayas a llegar al camino que tienes que llegar, simplemente ahorita no es el momento. Y creo que así se ve un poquito la sincronía. Es no entiendo por qué, pero todo se va a dar de la manera más mágica. A mí me ha pasado bien chistoso, que yo próximamente quisiera lanzar como que algún proyecto que involucre muchas herramientas que a mí me han servido, y no me había dado cuenta hasta reciente. Ya tengo a la persona que lee Los Ángeles, ya tengo a la persona que lee el péndulo, ya tengo a la persona de Human Design, ya tengo a la persona que es psicóloga. O sea, cosas que, como lo acabas de comentar tú ahorita, no entiendes por qué tú fuiste en búsqueda de herramientas, pero luego cuando ya pasan los años y miras hacia adelante, o sea, y ya estás como que en el presente, para querer mirar hacia adelante y ves hacia atrás, ya tienes todo el equipo. Ya tienes las herramientas en tu maleta,
que tú dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que ya tenía el ladrillo, ya tenía el martillo, ya tenía el cemento? Yo iba a construir la casa y sin darme cuenta, en mi camino yo fui recogiendo todas eso que yo necesitaba para construir. Y eso es la sincronía. Uno va agarrando esas herramientas, sin ninguna necesidad de control a futuro, sino viviendo desde el presente. Pero como ya las tomaste, pues ya forman parte de ti. Claro. Y es como a ti te pasó. Y en el, digamos, futuro, tú ya te das cuenta que de 10 cosas que necesitas para algún proyecto, ay, cañón, yo ya tengo 7. Y no lo planeé, no hubo ninguna fuerza externa. Simplemente la sincronía te alinea con algo destinado a ser. Y es ahí a lo que dijiste tú al principio, la serendipia. Sucesos afortunados. Y es donde uno, y también no quiero otra vez romantizarlo, porque también sucede en lo malo. Una secuencia de malas decisiones, de inconsciencia, de ignorar la intuición, de irte por el camino que la vida ya te dijo con el letrero alto, aquí no, y tú vas, es cuando suceden ciertas consecuencias. Y es por eso que digo mucho que es la permisión y el no controlar. Por eso también es lo que digo, no hay que romantizar porque también esas sincronías se pueden presentar muchos aprendizajes que están diciendo, hey, entiéndelo, aquí no es. O también, es que se me está presentando lo mismo, es que nada me está cambiando. No, es que sí hay algo cambiando, pero te está diciendo la vida, aprende, 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 aprende. Y cuando no aprendes, es cuando yo creo que sí surgen pues una serie, digamos, de eventos desafortunados. Por eso es lo que digo, no quiero nada más romantizar la sincronía como algo que es extraordinario y maravilloso. Sí, me encanta, a mí se me presenta, pero también se me presentaban cosas y retos súper incómodos, pero que ya conforme pasa el tiempo digo, claro que sí, eso yo lo tenía que vivir, porque de otra manera no hubiera llegado aquí. O gracias a la vida que me quitó esta persona y a mí y me pasó en mi adolescencia. Yo me fui a vivir justamente en prepa a otro país. Y no voy a mentir, o sea, en su momento me gustó, pero también hubo un tiempo que ya me quería regresar. Bueno, pues en ese inter que yo estuve allá, de ser la mil amigos, cuando ya regresé y lo vi desde el lente afuera, dije, ¿cómo es que estas personas sean mis amistades si donde estuviera yo se hubiera seguido ahí? Eso es lo que quiero decir. No hay que romantizar como que todo fue tan bonito. Sí, fue bonito que la vida me jaló allá, fui bendecida en eso, que me salvó, pero en su momento yo no entendía. Yo estaba súper frustrada porque no estaba pasándomela bien, no estaba divertida, no estaba con todas mis amistades, pero ahorita ya ni siquiera son mis amistades y agradezco a la vida hoy en día que qué bueno que me sacó de ahí. Y en su momento uno no entiende el por qué. Claro. Pero eso es también parte de la permisión de la sincronía. Entender que las cosas se te van a poner en tu camino de acuerdo a lo que tú intuitivamente o tu frecuencia o inteligencia divina sepa qué es lo que tú necesitas aprender. Eso es para mí un poquito también como que quisiera como que recalcar. Sí, y digo, este proceso que acabas de platicar, donde vamos uniendo los puntos de nuestras constelaciones para seguir con el ejemplo de ese Substack, es a lo que yo le llamo el activar el poder de tu historia. Pero ese poder, a mi punto de vista, no existiría si justamente, como lo mencionas, no nos permitimos esas experiencias, no nos entregamos, no nos rendimos a esas emociones que necesitamos transitar, ¿no? Y si hay ese proceso de pasar por esa oscuridad para encontrar la luz, que así sea, ¿no? Sabemos que duele, sabemos que le buscaremos el porqué, etcétera, pero al final estás activando el poder de toda tu historia y agradeciendo esos sucesos sincrónicos y plantar otras intenciones que te lleven justamente a evolucionar ese significado que le das a tu historia. Sí. Y así es como haces más sabia también a tu intuición, que como te lo he dicho, es también uno de mis pilares básicos ya de mi vida, desde diseño humano, que descubrí que estaba ahí, también es inamovible. Y
y la intuición le ayuda a esa sintonía con esas frecuencias que tú dices que vamos trabajando con esas actividades, nada más a estar alerta para saber si vamos a permitirnos entrar en esas sincronías. Claro. Y si la intuición te dice, todavía espérate tantito, siente tu ola emocional, por ejemplo, en tu caso, o yo de, a ver, aquí espérate más señales para confirmar, etcétera, es tan sabia que hay que dejarla ser. Y te llegan. Y te llegan, exacto. Sí, sí, Te sí. llegan esas señales de distintos... Qué bueno que estás diciendo eso, y perdóname que te interrumpa, pero No sé. esas señales que tú dices te llegan de distintos medios que, como mencioné al principio la definición, que no están ni siquiera relacionados. Uh-huh. Una sola palabra clave, y lo quisiera que lo pusieran a prueba. Algo que tú estés buscando, digamos, una mamá que está buscando la escuela para su hijo. Les puedo jurar que haz de cuenta que el nombre de la escuela, suponiendo, se llama American School. Uh-huh. Alguien te lo juro que de repente te va a decir, oye, ay, el otro día, fíjate que fui a una tienda por American School y tú, achis. Como que las señales, no es como que te van a decir, mete a tu hijo ahí, no, las señales se ven así, se ven como que repetitivas, pero bajo un mismo concepto, intención. O de repente hace cuenta que alguien te va a decir, oye, fíjate que el otro día mi hija en su equipo de básquet jugó contra American School. Ahí van dos. Se van presentando así de distintas personas que no están relacionadas, pero que dices, ya, o sea, ya no hay manera. Es más, yo creo que hasta uno se ríe de sí mismo que ya no hay manera que la ignores. Es por eso que a mí me da mucha risa, que a mí me pasan mil cosas, pero porque yo sí tengo apertura, por ejemplo, en mi caso, y hablando un poquito del tema personal, el sentido de propósito en el tema laboral, porque fun fact, no dije al principio, pero yo estudié negocios internacionales. Y para nada es algo que o sea, soy buena, pero no me apasiona. Y me ha volado la cabeza como por distintas partes, distintas personas me han dicho señales bien claras en torno a un propósito que yo tengo muy definido, pero que yo a veces me cuestiono de si tengo el potencial o no. Y es ahí donde cómo se presenta la sincronía. Yo mis señales, ¿qué tengo que hacer? Digamos, yo no le digo a nadie. Yo es universo o con quien yo me conecte a través de mi escritura, guíame, dime por favor, o sea, si tal vez yo me estoy viendo desde, bueno, hablando por mí, que a veces uno cree, intenta distinguir esas líneas entre está hablando, digamos, un poco la soberbia o está hablando mis dones. Y a veces ahí es donde yo pido conectarme con esa sincronía o con esas señales, porque a veces uno también pues no deja a veces hablar desde el ego, y yo sí intento mucho que sea mi ser quien me esté guiando ese propósito que es genuino, que va muy alineado a mí. Cuando yo planto intenciones, pero que van realmente desde mi interior con una necesidad de un propósito alineado a mi esencia y que va a ser también para el bien de todos los involucrados, es cuando la vida te los pone. Que ni planeado, ni mandado a hacer, tema de libros. Yo estaba, es más, voy a dar otro ejemplo de sincronía. Yo ya lo he platicado con Josh de cómo manejamos, cómo guardamos la lista de libros en Amazon, o sea, en el carrito. Estamos hablando que hay 58, o sea, hay millones y millones y millones de libros, ¿no? Ok. Yo una vez, 3 libros, o sea, yo me rijo así, o descargo 3 de Kindle o compro 3, pero casi siempre me compro 3 o 4 porque pues yo soy de lectura rápida y no quiero estar con él, ay, ya me lo acabé. Y como no sé si van a estar cortos o rápidos, casi siempre me compro 3. Total, un día de esos 3, yo dije, ay, pues voy a pedir 2 en línea, que me salen más baratos en Amazon, y pues voy a ir por uno. Y de esos 3 yo dije, el que esté es el que va a comprar. Y entre ellos, por si alguien lo quiere leer, es de Laura o Lauren Jackson, que se llama Las señales del universo. Bueno, pues que voy, y fue en esa misma semana, y esa librería yo voy súper seguido. Ok, en esa semana yo fui, abro la puerta y hasta tengo video. El primer libro, es donde que son 2 puertas así de vidrio. Es la librería es todo un rectángulo, está larga. Abro en el primer stand, entrando.
señales del universo y dije, grabé y dije, no, estamos de acuerdo que hay o sea, vuelve lo mismo. ¿Cuál es la casualidad? Que no hay, ni siquiera existen 1 millón de libros. O sea, hay billones y billones de libros. De esos 3 que yo tenía, justamente dije, el que esté es el que me va a llevar y los otros 2 los pido. Abro la puerta y cuál es la casualidad de que esos 3 de un repertorio de libros que, o sea, que en esa misma librería, digamos, haya 50,000. Vamos a poner, o mes más, menos, vamos a poner 10,000. Independientemente, la probabilidad de 3 sobre 10,000 que estuviera entre mi lista, el primero, abriendo la puerta en el stand de una librería que yo voy muy seguido, que si ahorita voy ya ni siquiera está ese. Eso es la sincronía. Y eso es lo que en verdad quisiera invitar a que no es que yo tenga una vida más mágica, es que yo me abro a que la vida me presente esas señales, porque yo siempre digo que yo no escojo los libros y los libros me escogen a mí. Y ahí también sucede mucho la sincronía porque me dan los mensajes que necesito escuchar. Está impresionante que no hay libro que no haya leído que no sean las palabras que me ofrezca el autor de algo que yo necesitaba escuchar en su momento. Por eso yo casi siempre intuitivamente los elijo. O sea, digamos, pero yo digo que a mí me eligen, porque tengo más de 300 libros leídos y no hay ninguna sola vez que no me sorprenda o me confirme que lo que estoy leyendo es algo que yo en este momento necesito escuchar e integrar. Y hay veces que me incomoda lo que estoy leyendo, porque habla de verme a mí, de cosas que no me encantan, me incomodan, pero es así como vivo yo la sincronía, sabiendo que hay algo que tal vez yo llevo postergando, ignorando, posponiendo, que la vida me está diciendo, mi chula, no, te lo voy a volver a presentar hasta que lo escuches. Y por eso, vuelvo a decir, no voy a decir que no tengo días malos, que no tengo días de duda, que no tengo días de ansiedad, pero no hay día que no me sorprenda que, por ejemplo, si yo estoy agüitada, no es broma, y me pasó este fin de semana, hace días ayer, yo estaba agüitada, pensando en algo, me mandó un mensaje una chava de que, oye, me acordé de ti por este grupo de ejercicio para ir a correr. Yo estaba pensando exactamente lo mismo en un tema de que quiero entrar a más a grupos. O sea, estaba pensando agüitada porque dije que necesito grupos alineados a mí. No pasaron ni la hora. Y la chava me mandó un mensaje, invitó a un grupo y resulta que también voy a ir mañana para otro grupo de vulnerabilidad y digo, eso es la sincronía. Yo planteé, como tú dijiste, mi intención clara, que era conectar, ser vulnerable, no es desde un lugar de pretensión, no es desde un lugar de... Todos queremos ganar, todos queremos el tema monetario, pero más allá del tema material va un tema interno de algo que sea desde el gozo, desde la pasión, desde el propósito. Y obviamente pues necesitamos dinero, necesitamos temas materiales, pero lo de adentro yo creo que es a la gente que trasciende en cualquier empresa, en cualquier negocio, son los que tienen una intención bien clara. Y lo demás viene por añadiduría. Y eso creo que hay muchos ejemplos que nos pueden comprobar eso. Y creo que son los que se alinean con esa sincronía de cuántos negocios no están a punto de la quiebra, pero su intención, su manera de abrirse a que no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a salir de esta, son grandes ejemplos. Ahí está. Y qué bueno que, digo, ya lo he repetido en diversas ocasiones y ahora con estas palabras de hay una intención clara de evolución y esa evolución nos va a llevar justamente a estos resultados más expansivos, a esas metas que están alineadas con el propósito y demás, pero parte como bien importante de que sucedan esas sincronías es aceptar que si toca ese proceso de ir adentro
de confrontar, de provocarte, de sacudirte, de moverte, de incomodarte. De incomodarte. Eso también va a ser parte de la sincronía, como bien lo mencionas, y que no hay que rechazar ese tipo de intenciones de ir a ese tipo de ejercicios con nosotros, ¿no? Porque siempre intencionar como lo positivo cuando también se vale intencionar por que suceda esa oscuridad, en el sentido de que sabes que también vas a estar sostenido, protegida por esa fuerza, esta intuición también ya por dentro, pero esa fuerza que sí te da esa sabiduría y ese empuje y ese amor para atravesar esos procesos, porque también es una intención pura, ¿no? Y cuando existe esa pureza, claro que van a suceder más cosas, más sincronías, pero esa pureza es la que permite que ese propósito sea alcanzado en la forma que tenga que serlo. Y es también no querer evadir, hablo por mí, no podemos evadir siempre lo que nos cuesta esfuerzo, porque a veces ese esfuerzo se transmuta en sabiduría, en aprendizaje. Yo lo digo con el ejercicio que me encanta, hacer esfuerzo cuesta, pero no hacerlo tan bien. ¿Cuál costo quieres? Sí. Entonces, yo creo que como tú lo mencionas, es también no evadir ni evitar esas incomodidades, porque también forman parte de ti. O sea, es como si no estuviéramos abiertos ni entendiéramos que como seres humanos van a haber polos, y esos polos es lo que nos va a integrar. Y tiene que haber dolor, pero va a haber felicidad, porque en un juego, vamos a poner de NFL, uno va a perder y uno va a ganar. Imagínate que el ser humano dijera, no, es que los dos ganan. No dejaran de existir las competencias. Es querer evadir y no aceptar que en la vida se requiere de contrastes y de polos opuestos, pero que esos polos opuestos es lo que integran uno. Y qué bueno que lo mencionas, y digo, lo pongo nada más como un ejemplo muy, muy básico, pero no aceptar la sincronía del aprendizaje es no aceptar la sincronía de la evolución, de la transmutación, de la metamorfosis, que tienes que dejar parte de ti para evolucionar. Y que imagínate que la mariposa, la oruga se preguntara que cuándo va a salir, oye, voy a poder volar. Ella vive con la apertura de que va a conocer nuevos lugares, de que ya se va a poder mover más rápido, y yo creo que esas, hasta en los animales no lo podemos ver. Tienen apertura a que cuando un animal nace se cae y les vale, o el ave está en el nido y se tira. Pero yo creo que si dejamos yo creo que eso es la sincronía. No creo. Para mí, un modo de vida de apertura con la sincronía es permitir que la vida sea. Y es poder integrar esos polos, es poder integrar esos opuestos, pero que esos opuestos es lo que nos compone a uno mismo. O sea, ni yo podría tampoco estar todo el día feliz, ni podría estar todo el día bien, porque al contrario me aburriría, sería una vida sumamente monótona. ¿Y qué es lo que nos da ese drive de querer alcanzar las metas? Los retos. Al final del día lo que más nos incomoda es lo que más luego nos da el gozo de valorar cuando ya conseguimos algo. Y eso es gracias a la integración de los polos. Sí. Como lo estás diciendo. Me trajiste ahorita a la mente dos cosas. Una, que si no mal recuerdas, en nuestras sesiones de las lecturas, también mencionamos este ejemplo de la mariposa, porque otra de nuestras invitadas de aquí del podcast, Sara Asmani, que hablaba del Big Magic en nuestro episodio, ella tenía tiene más bien muy presente dentro de su marca el emoji de la mariposa, ¿no? Y hasta yo también en la portada de su episodio le dediqué ahí esa mariposa azul, y que cuando yo le preguntaba cuál era ese significado, pues también es ese proceso de, pues, el estar en el capullo, que tanto a uno le va a doler estar ahí dentro, esta parte de que tú dices, ¿no? No es que se imagine, pues, cuánto tiempo voy a estar aquí, o sea, está en esta apertura de, y voy a poder tengo volar, que estar en mi modo, y voy a evolucionar, exacto, y que hasta mismo nos hace pensar, bueno, decía Sara, que la misma oruga ni siquiera
se detiene a pensar de por qué estoy en capullo ahora, por qué soy una oruga, o sea, simplemente es y simplemente pasa por su proceso evolutivo porque así es su naturaleza. Y si nosotros negamos esa naturaleza también de parte de nosotros, pues claro, nunca vamos a llegar a ser esas mariposas que se transforman Y y estamos que aportan. evadiendo lo que es Uh-huh, el crecimiento y el verdadero asombro de la vida. O sea, vuelvo a lo uh-huh, mismo que dijimos al principio, si queremos vivir con una mentalidad rígida en donde ya no hay nada por aprender, pues uh-huh, nunca vamos a aprender, o sea, nunca vamos a, perdón, a vivir desde el gozo y el asombro. O sea, uh-huh, si ya llegas a un punto de tu vida, crees que ya lo sabes todo, discúlpame, pero estás mal. O sea, uh-huh, no conozco a nadie hasta ahorita que ya lo vivió todo, ya lo integró todo, y al contrario, de eso se trata la vida. O sea, ¿cuántos ejemplos de personas de la tercera edad que tienen 80, 90 y siguen con un... ¿Qué es lo que les da vitalidad? El integrar que no saben todo, pero también tener la disposición de adaptarse a estos nuevos cambios a la uh-huh. tecnología, y los ves ahí con su celular, y es la apertura de que ellos ni en ningún momento imaginaron que iba a haber temas tecnológicos o el FaceTime o eso, pero Uh-huh. tener la apertura de asombrarte es cuando yo creo que sucede la magia, porque no sabes qué va a venir, no sabes qué va a pasar y te vas a incomodar, pero luego luego ya te vas adaptando y luego vuelves otra vez a incomodarte y te vuelves a adaptar y así pasa. O sea, es como si queremos ahorita sorprendernos porque ya no gateamos. Pues no, ya gateamos, ya tuvimos ese proceso y gracias a eso ya pudimos caminar, correr, saltar, brincar, y tal vez nuestro siguiente reto es, bueno, pero ahora Uh-huh. quiero tener más condición Claro. o Uh-huh. caminar más lejos o caminar tanto. O sea, no sé cómo decirlo, pero elevar, digamos, nuestras metas es Uh-huh. lo que permite la evolución, Uh-huh. pero con nosotros mismos, no en Sí, comparación a los demás, sino con nosotros mismos. correcto. Y justo ese es el otro punto que te quiero platicar y que va también en relación con estas cartas que ahorita he estado sacando en estas semanas que se repiten y todo, porque desde esa intención de qué, qué requiero vivir, cuál va a ser como mi siguiente reto interno y a dónde me quiero llevar yo, como dentro de ese todo, es que sale ese diseño de mis rutinas conscientes. Hace 4 o 5 meses, bueno, febrero, el diseño de mis rutinas conscientes con base en mi diseño humano era como parte de este equilibrio de, claro, quiero vivir una vida con más deleite, pero también quiero una vida en la que yo también comprenda, tenga esta sabiduría del desapego. Y había otros dos pilares más, ¿no? De crecimiento y de determinación y de paciencia y todo, pero obviamente si te digo, oye, Josh, crea una rutina para el desapego, o sea, te va a incomodar, o sea, ¿por qué me voy a llevar a una rutina donde yo tengo que aprender a soltar cosas, a liberarme expectativas, etcétera? Va a Ujú. doler, ¿no? Y digo, o sea, en esos pilares en ese entonces a mí me llevaron en estas sincronías, ¿no? A tener esa, esa oportunidad que claro que tomé con un sí rotundo de mi intuición para irme a certificar el próximo febrero a la India, ¿no? En el tema de yoga. Mm, Pero fue como de primero tuve que soltar estas cosas, también jugar desde este deleite, entender los ritmos en los que yo estaba, o sea, como varios de esos pilares me llevaron hacia allá. Y exacto. hoy, y hoy en estos pilares que justamente acabo de publicar hace un par de días, en domingo, estaban relacionados con lo que yo he estado viviendo en esas semanas antes, que la señal más clara para verlos eran a través de esas cartas de oráculo que iba sacando en cada clase de yoga o ceremonia de té, en las que ahí estaban, se estaban mostrando, justamente estaba viendo esa calidad de la semilla y empecé a acercar ciertos nutrientes al cuerpo para que me hablara y me confirmara a través de mi intuición si estos iban a ser mis nuevos pilares. Dicho y hecho, escribo este Substack, lo dejo así como pendiente para ya nada más publicar una parte del cierre para el domingo en la noche, pero el domingo en la mañana me sale esta carta de te invito a jugar otra vez, ¿no? Y, y ya me había salido la carta hace 4 semanas, publico el Substack en donde estoy incluyendo esas cartas del oráculo y al día siguiente me sale otra carta de las que estaban en el Substack y de las que me habían salido antes, como para confirmar, estos sí son los Ujú. pilares, ¿no? Aquí es donde está tu evolución, aquí es donde se están generando estas sincronías
Y es lo que le decía a mi terapeuta Marce, que en ese diseño de esas rutinas conscientes, yo estoy activando lo que a mí me tenía bloqueado de esa conexión con la divinidad. Porque voy a trabajar o tener muy firmes esas prácticas emocionales, físicas, energéticas, pero no tenía esa conexión divina. Y es en ese punto de inflexión, donde pues también por eso mismo te tengo aquí, ¿no? Para hablar de la importancia de ello, en donde me doy cuenta que trabajar esas incomodidades, trabajar esa búsqueda del gozo, ¿no? Y permitir a mi intuición que me diga es por aquí, es lo que a mí me llena de tanta satisfacción, considero ese éxito como proyector, el que estoy apostando por un proceso evolutivo, alineado a mi esencia, y que sé que le está aportando al propósito que yo deseo cumplir en la forma en que en este presente se está manifestando, sin ponerle ningún juicio, sin ponerle ninguna cajita en la cual se tiene que amoldar, simplemente me dejo sorprender y hoy cómo voy a estar no solamente protegiendo mi propósito, sino también resignificándolo. Exactamente, que eso es la sincronía tal cual. Saber que cada paso que tú diste en el pasado tenía un porqué y que no quieras controlar el porqué, pero lo vas a entender. Y como dices, o sea, todo tu trabajo personal es lo que te va a llevar a India. Y de India, créeme que vas a conocer a otras personas que van a estar alineadas con un proyecto y tú vas a hacer exactamente lo que están buscando o viceversa. Y eso es lo que, digamos, podemos sintetizar en lo que es la sincronía, es la permisión de que la vida pase tal cual tiene que pasar, aceptando y viviendo los procesos tanto incómodos como placenteros, pero entendiendo que al integrarlos, eso es lo que lleva, digamos, al resultado final. O eso es lo que lleva a la persona a poder integrar, como dijimos, no quisiera catalogar ni etiquetar bueno o malo, sino integrar esa incomodidad y transformarla en aprendizaje, que ese aprendizaje luego se convierte en algo a nuestro favor, que no hubiéramos tenido si no hubiéramos experimentado esa incomodidad. Y el bonus es de que, como bien lo has platicado, te conecta con más almas afines que te contribuyen y tú también eres de servicio a otros. Y la vida, cuando uno, y eso quisiera concluir, cuando tú en verdad le dices a la vida que te sorprenda, la vida te sorprende y tú no me dejarás mentir. Cuando uno pide las señales, porque una vez una sesión contigo que tú acabas de terminar y el tema fue el Kundalini y de la nada tú ni siquiera me lo mencionaste. Yo fui la que te lo mencionó. Sí. Pero ¿por qué surgen ese tipo de sincronías? Porque hay una apertura de tu parte hacia la señal. No preguntas el cómo va a venir, no preguntas de qué fuente va a venir, de qué manera va a venir, tú solo pides la señal. Y la vida, literal, la antena te dice, hey, pues mira, Laura sabe y te lo va a decir. Y no un mes después, no un mes antes, no. Justamente después de que tú terminaste una sesión. Sí. Y así, pues de ejemplos yo creo que nunca terminaríamos, pero eso es para mí en sintetizar la sincronía, la apertura, nunca quitar la capacidad de asombro de la vida y saber que lo que está sucediendo vuelve a lo mismo, te tienen que acomodar, te tienen que doler, pero esos momentos, y lo he hablado contigo, son momentos de pausa, son momentos de introspección, pero de esa introspección para alinearte con algo que sí va afín tuyo o afín a tu esencia. No hay tiempo perdido ni experiencia perdida. Yo creo que, creo, confirmo, las cosas tienen que suceder así porque de otra manera no hubiera aprendido la lección. Uno no aprende que cuando pones en el comal la mano está caliente hasta que te quemas. Sí. Claro. Oye, justo para ir concluyendo, te quiero hacer las preguntas que le hago a todas mis invitadas, mis invitados, en relación a los pilares de significado. Más, claro que sí. Ahorita que te los mencione, los quiero llevar a este ejercicio que podemos ir adelantando de una sesión de
los proyectos que tú quieres crear, ¿no? Ya sea esta parte de la cafetería o los cursos que mencionabas, la forma en que tengas que crear ese proyecto, llevará esos pilares de significado. Y poco, bueno, te los platicaba un poco y en mis Substack están también más detallados para quien guste ir a leerlos. Los pilares de significado tienen que ver con 4 grandes aristas. Hoy te voy a preguntar 3. Esa cuarta tiene que ver el storytelling, que es justamente la narrativa que envuelve todo a cada uno de ellos y le da ese sentido y hace que se unen los puntos para que todo este ser pues también empiece a brillar desde ese relato que se cuenta. Más lo que está envolviendo esa narrativa es un sentido de pertenencia, un propósito y cómo vas a trascender ese legado. Entonces, el sentido de pertenencia es ese para quién vas a hacer estos proyectos, a quién le quieres entregar esa esencia de Lau, ¿no? Y que va pues también en función a lo que hemos estado hablando, esas almas afines que también te contribuyen y que tú sabes que eres de contribución. Entonces, teniendo en mente las múltiples pasiones de Lau, el multipotencial que también eres y la amplia sabiduría y maestría que tienes dentro de tu diseño humano, ¿a quiénes te sientes llamada de aportarles esa esencia de Lau? La verdad, siendo muy realista y hasta un poco como que melancólica, a las personas rotas y a quienes se sienten que no pertenecen a ningún rubro o espacio. Desde niña siempre he sido, la verdad, muy empática, muy, muy de proteger a las personas que yo veía que no, pues yo, digamos, tengo el don de ser extrovertida y segura, pero otras personas no. Siempre me gustaba acoger. Yo sé que para alguien puede resultar drenante, pero para mí es muy, me siento tranquila. Obviamente hay actos no justificables que jamás voy a justificar, pero quisiera darle espacio y voz a las personas que no saben ponerle voz a esas emociones que los hacen actuar de cierta manera inconsciente, a esas personas que no se sienten que pertenecen a ningún lugar, a esas personas que creen que tienen que siempre vivir con la máscara de la fortaleza. Y la verdad, ni siquiera quisiera decir que a un cierto rubro, sino a todo aquel que se sienta conectado conmigo por cualquier motivo. Yo nunca estoy cerrada que no es la conexión, energía se va a dar, pero más que nada mi sentido de pertenencia es para los que se sienten raros, para los que se sienten que no pertenecen, para los que se sienten que no hay ningún espacio con quien hayan conectado y tal vez soy yo. Así como hay grupos en donde, aunque haya muchas opciones, no lo han encontrado, pues qué gozo poder ser la confianza de alguien para que pueda quebrarse, que pueda vulnerarse, que pueda romper un patrón, que pueda saber que no siempre se va a sentir así. Entonces, para mí esos son mis tribus, o sea, los que se sienten raros, los que sienten que no pertenecen, los que siempre quisieron ser cool, pero ya se cansaron de esa máscara y simplemente ya quieren quebrarse y ser vulnerable, para mí esa es mi tribu. Y que ahorita me recordabas que esa tribu también dentro de tu diseño humano y haciéndote una especie de comercial de por qué sí contigo, tiene que ver con esa bondad que tú tienes, ese carisma que es recíproco, porque tú también le vas a entregar a ellos desde esa conexión emocional, desde esa conciencia emocional, ese acompañamiento. Y como me encanta mencionarlo a mí, por eso también te dije que lo tengo tatuado, el que nunca los vas a dejar solos, ¿no? Sí. A veces digo, la verdad, aquí nada más en letras chiquitas, a veces peco porque siento siempre la necesidad de querer salvar, uno aprende no, pero la verdad me gusta y me apasiona y esa es mi tribu y ya te cansaste, crees que ser cabrón, ser el buena onda, ser el de las fiestas, ya te cansaste, ¿cómo? O sea, yo también entiendo, o sea, yo soy una persona muy relajada, la verdad, en eso, o sea, no me importa quién sea, no me importa que tenga, no me importa nada de eso, o sea, conectas a nivel álmico, mente, lo que sea, ya, o sea, eso es lo que quiero, ya un ambiente y un espacio de
relax, aquí no hay nada que pretender, puedes hablar de tu pasado y si te equivocaste, ni modo, ya uno también puede ser otra persona. Entonces, sí, me encanta y me apasiona eso. Y cuéntanos ahora, desde esa parte del propósito que nos decías que lo tienes bien definido, ¿por qué te movería contribuirle a esa tribu? Porque la verdad el mundo se ha vuelto, no quisiera generalizar, pero pues hablando por los medios de comunicación, las redes sociales, los entornos, se ha normalizado mucho la insensibilidad, lo contrario a la empatía. Y yo voy muy en contra de eso, voy muy, pero no 100, 1000% a favor de la salud mental y el bienestar emocional. Porque he visto, para empezar, quisiera dejar claro, no se mide por la edad que una persona tenga, ni por el puesto que tenga, ni por el nivel socioeconómico, porque la salud mental y el estado emocional lo es todo. Y he visto, y lo he visto en mí, y lo he visto en otras personas, lo importante que es tener esos espacios de brindar herramientas, porque yo, o sea, yo lo entiendo, tal vez a mí, y lo agradezco que me lo reconozcas, tal vez yo tengo la facilidad de poder agarrarme de esas herramientas y no soltarlas porque sé que me hacen muy bien, pero yo sé que no todo el mundo tiene esa inteligencia emocional. Y por mucho tiempo yo no voy a mentir, o sea, me desesperaba de que es que ¿por qué no entienden? Pues es que no van a entender porque no se les han brindado esas herramientas y no tienen mi facilidad y ni modo, tampoco ni yo sé tanto y a mí me falta aprender muchas otras áreas que por eso me agarro a otras personas, pero es gracias a esas personas que yo me agarro o admiro o intento ver qué herramientas buscan que yo he podido integrarlas en mí y es lo que yo quiero hacer por las personas. Sobre todo el tema, mi prioridad es el tema en la salud mental y el estado y el manejo de las emociones, o sea, el conocerse, o sea, me impresiona cuánta gente tú le preguntas quién eres y no te saben decir, no te saben responder, no saben ni qué les gusta, no saben cuál es la música que los mueve, no saben su color favorito, cosas que parecen, la verdad, muy básicas. O sea, yo no me imagino comiendo, probando algo que ni siquiera no disfruto. Yo siempre lo he dicho, o sea, yo soy a veces muy definida porque a mí no me vas a... Yo digo que para mí las vendedoras de las tiendas no funcionan porque yo soy tan definida que yo hace lo que quiero. O sea, yo sí llego a una tienda después de que, oye, aquí están las opciones que yo quiero, pero estas 5, y estoy esperando esas 5, no te estoy diciendo, tú tráeme lo que quieras. Y no digo que no es porque tenga apertura, sino porque me conozco, lo hago desde el autoconocimiento. Entonces, pues, eso es mi sentido de propósito. Y lo selectiva que eres con tus nutrientes, con lo que te vibra, justamente. Lo que mencionabas de esos expanders que también a ti te dan esa sabiduría, que te ayudan a decir qué herramientas sí son para ti, qué no, y convertirte tú en tu propia herramienta, como lo acabamos de platicar también en el episodio pasado con Carla Melo. Y en ese sentido, el que nos brindes esa sabiduría, ese acompañamiento, pues no necesariamente el conocimiento, pero sí esa practicidad para poder justamente pasar por esos procesos, no importando la etapa en la que estemos, no importando si es como tan básico, sabes que nos puedes acercar esas herramientas hacia esa salud mental, hacia esa conciencia emocional y claro. Es súper necesario. Mira, yo siempre digo a las personas que busquen los que les sienta bien. Por ejemplo, yo te puedo dar herramientas, el movimiento, mismas, aquí lo voy a poner, el movimiento. Tienes que buscar una manera de ejercicio, no tienen que ser las mías, pero sí tienes que conectar con tu cuerpo porque tu cuerpo es tu vehículo. Y hay muchos ejemplos, tanto de los beneficios o como de los, lo opuesto a beneficios, de las consecuencias de no honrar a tu cuerpo. Entonces, primero uno, el movimiento. Tienes que conocer a tu cuerpo, tienes que cuidar a tu cuerpo. Comida, no nada más lo que metas a tu cuerpo, porque pues digo, a mí me gusta mucho la comida nutritiva, nada procesado, pero también es lo que alimentas a tu mente, lo que consumes, lo que ves. Una de las mejores herramientas es ver biografías o autobiografías o leerlas. ¿Por qué? Porque esa es para mí una de las mejores herramientas.
porque de esas hay de muchos rubros, llámese de un escritor, llámese de un bailarín, llámese de un basquetbolista, la de Serena Williams, En Busca de la Felicidad, de un empresario, alguien de Wall Street. También está la película de The New York Post, que es de la hija del dueño, que todo el mundo la quería correr y ella se aferró y luchó y logró mantenerlo, y pues es lo que es hoy en día. No, The Washington Post, perdóname. A lo que voy con esto, una de las mejores herramientas es ver los caminos trazados por otras personas. Por eso yo siempre digo que no veas nada más ya el éxito, tienes que ver el proceso, porque es ahí donde uno puede sentirse identificado. Por eso para mí es bien importante las historias, por eso a mí es bien importante los libros, es bien importante las biografías, porque a través de las historias no nos sentimos acompañados. Sabemos que no estamos solos, sabemos que no es que la estemos regando, son procesos y es parte de, pero esas historias para mí se han vuelto de mis mejores y mayores herramientas en mi proceso, porque entiendo que, que no estoy sola, que ellos también tuvieron trabas, ellos también se equivocaron. Si nos vamos, Thomas Edison, que él dice, yo no tuve 1000 intentos fallidos, yo simplemente entendí que la 1001 era la que sí, algo así es la frase. Sí. Las historias es lo que para mí una de las mejores herramientas, porque del rubro que a ti te interese, puedes aprender y entender un poquito de qué pasos debo dar, qué pasos debo evitar. Y sentirte, para mí el tema de conexión, o sea, no. Otra herramienta, la meditación. Yo en mi caso, ya sea guiada o por medio del sound healing. ¿Por qué? Porque la mente nunca va a parar. Y no, los pensamientos son inevitables. Es muy diferente el tema, y leí un libro, de las ideas a los pensamientos. Las ideas son las que surgen sin forzar, son las que te vienen en momentos de inspiración. Eso es una idea. La idea te surge en el silencio, en la quietud de la mente, mientras que el pensamiento lo generamos nosotros. Y está comprobado que tenemos más del 90% son pensamientos de sucesos que ni siquiera van a suceder. Entonces la meditación a mí lo que me hace es calmar esa voz para que me lleguen las ideas y no mis pensamientos. Y ser el observador de mis pensamientos y cuestionarlos, si son verdad o me estoy yo jugando sucio. El ejercicio, como dije, el tema del arte, en mi caso es la escritura, la acuarela, la moda. El arte es súper amplia, ya no es como antes, es que si tienes que pintar un cuadro, no es cierto. El arte es cómo vives tu vida, cómo preparas tu comida, cómo te arreglas tú, cómo te diviertes, cómo acomodas tus libros, cómo pones orden en tu espacio. Eso es la creatividad, eso es tu arte. Para mí el arte es una manera en donde permite, si se dan cuenta y lo empiezan a correlacionar, estoy hablando de una herramienta a nivel cuerpo, de una herramienta a nivel alma, conexión, a nivel intuitiva, que, o sea, digo, a nivel como, o sea, mental, que es como que, intelectual. Y ahorita estoy hablando de la de tu inspiración, la del ser, la del arte. Para mí esa herramienta del arte es cuestiónate qué te da gozo, que el tiempo se te pasa volando, qué te gusta hacer, date la oportunidad. Y no me gusta dar herramientas concretas porque esa diversión te la vas a dar tú y esa búsqueda solo te la puedes dar tú. ¿Cómo? A través de vivir desde el asombro, que hay 1001 herramientas que no has conocido, pero que puedes conocer si las empiezas a buscar y las vas a encontrar. ¿Y cómo vas a saber que es tuya? Porque se va a sentir bien, porque se va a sentir natural, se va a sentir fiel a ti, no, ni siquiera va a requerir de tanto esfuerzo porque es algo que ya lo traes nato. Y así es como quisiera decir las herramientas que nutren a tu cuerpo, una herramienta que nutra tu cabeza, una herramienta que nutra tu alma y a tu ser. Imagino ya ese curso, ese programa con esa sabiduría de cómo elegir tus herramientas y en especial lo que mencionabas, las historias. Yo sé, digo que por tu canal 1333 lo estábamos viendo, eres una recolectora de todas esas historias. Que además de que eres una investigadora, como ya nos dimos cuenta, ¿no? De tanto que lees, tanto que pones también un poco a prueba, ¿no? Para seguir aprendiendo. Pero entre esas investigaciones, entre esas historias que te va contando la gente, que se acerca contigo, que tú ves a través de esos documentales, libros, etcétera, tú los transformas en esas revelaciones que vienen a aportarnos, ¿no? Y que
es lo que me lleva a que, pues también puede ser la esencia de todo lo que tú construyes alrededor de una cafetería, alrededor de cursos, alrededor de talleres con el arte, ¿no? En todas las expresiones que tú nos acabas de mencionar. Exacto. Porque a final de cuentas, los que seamos partícipes de esos espacios tuyos, vamos a salir con historias, ¿no? Y que contar. Y te quiero preguntar justamente de esa historia que, si bien el cuarto pilar es el storytelling y es un poco más de la narrativa propia, sí se relaciona un poco con este pilar de la trascendencia en función de el mensaje que tú quieres compartir al mundo, ese legado por el cual vamos a recordar a Lau por esa historia que ha estado escribiendo y que otros seguramente van a recolectar de ti. Me voy a oír bien cheesy, pero mi trascendencia es lo que te hice sentir. Y hasta me pone muy emocional porque aún y pasen años y que alguien me diga, no tomo una mala decisión porque me acordé de ti, o personas que a veces tú te sientes raro, y esto lo quiero recalcar para las personas que digas, es que no encajo porque no voy a favor de muchas cosas. La gente no se olvida, como lo decía, creo que, no me acuerdo la verdad quién decía la frase, pero que se podrán olvidar de lo que dijiste, pero no de los cómo lo hiciste sentir. Mi trascendencia es cómo te hice sentir. Si yo te pude hacer un poquito mejor el día entre tanto caos, te dejé un mensaje, te dejé una huella, te saqué una sonrisa, te di fe en la humanidad, eso es mi trascendencia. Y creo que ya ahorita, cuando me vaya, o sea, el día que yo me vaya, yo ya sé que sí, yo ya empecé mi trascendencia desde hace mucho, primero de manera inconsciente porque ya era mi esencia, pero luego obviamente de manera más consciente, y mi trascendencia es saber que si llego a un lugar y las personas se sienten cómodas, o sea, un trabajador de la casa que le diga a mi familia, es la primera casa que los hijos me saludan, cosas que son bien básicas, que a mí me frustran, me enojan porque no soporto a la gente prepotente, pero para mí la trascendencia es eso, dejar un sentimiento un poquito mejor a cómo estabas, o un pensamiento un poquito mejor, un aprendizaje, una semillita, no importa qué tan chiquita, ni el volumen, pero saber que porque yo te pude compartir mi vulnerabilidad y un pedacito de mi corazón, pude hacer un switch para bien en ti, para mí eso sería la trascendencia. Y que nos inspiramos como esa alma sensible, que además es tu mayor don, la sensibilidad. Y sí, justo nos enseñarías mucho. Por eso te quería preguntar estos pilares de significado, porque si te sirven, ¿no? En este diseño de cualquier proyecto de vida que tú quieras crear, no necesariamente es un proyecto de negocio, es un proyecto de vida que Del te día a vas a día. encarnar, exacto. Entonces, mantener esos pilares de significado van a ser esenciales para ti y justamente van a ayudarte a contar esa historia que, como yo le llamo en el mantra, emprender la historia que te honre. Sí, y nada más para cerrar, y esa trascendencia yo la hablaría desde mi experiencia, que fue incómoda, que fue dolorosa, y lo he hablado mil veces contigo, o sea, gracias por los cumplidos de mi luz, pero para esta luz o el ejercicio, yo sé que tengo un carácter fuerte, pero en vez de aferrarme a la connotación negativa, la encaminé a algo positivo, mi intensidad. Entonces, esa sería mi trascendencia, saber que esas partes que tú ves difíciles de ti se pueden hacer una alquimia y se pueden transformar y canalizar hacia algo positivo, y es aprender a jugar con uno mismo. Esa hiperactividad que yo tengo, pues por eso me permite ser disciplinada, por eso me permite ser buena en el ejercicio, en los deportes, porque soy intensa, no me sé estar quieta. Y en vez de decir, ay, no, es que esta no sabe estar quieta, hay muchos lugares allá afuera que hay gente que está corriendo y les pagan. Entonces, tú puedes pagar por correr, así como hay gente que le pagan por correr y luego van a Olimpiadas. Entonces, no es que estés en el lugar equivocado, es que, como dicen, hay plantas que no crecen por estar plantadas en la maceta equivocada. Y eso es lo que yo quiero trascender. O sea, dentro de estos halagos que agradezco mucho, yo también aprendo a integrarme mucho dolor para poder convertirme en esta mujer, y me falta mucho por aprender a integrar y poner en prueba, pero siempre desde el, si vieras mi versión de atrás, ni te la creerías, pero pude, y esa es una historia.
Por eso a mí me inspiran las historias. Excelente, Lau. Ujú. Qué bello platicar contigo. Yo sé que la podríamos extender más Ya horas sé. y horas, pero hay gente que no se acostumbran a escuchar más de hora y media en podcast, entonces por Claro, respeto a ellos también vamos a cerrar momentáneamente esta conversación, también dejando la invitación abierta que puedes regresar a este espacio cuando tú claro que sí, gustes. cuando gustes. Y pues nada, agradecerte que también me estás acompañando en este nuevo comienzo de una identidad visual, de un branding que he estado compartiendo mucho en Substack y que hay una remodelación ya reciente aquí en Saltos de Conciencia visualmente, pero quería traer también como esa energía muy particular tuya, muy singular a este nuevo comienzo que, como bien has señalado, nos abren muchas puertas, muchos portales desde estas sincronías y quería que esa energía estuviera aquí presente. Pues muchas gracias por el espacio y espero pues que mis palabras les llegan el mensaje le llegue a quien tenga que oírlo. Uh-huh. Y muchas Seguro. gracias porque sé que este proyecto viene de muy buena intención y esto solo es el comienzo. Así será. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.